Este es el espacio que conecta a todas las personas en el campo y la ciudad con el agro. Al Campo de Caracol Radio. Dirige y conduce Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Feliz amanecer para todos los oyentes de Al Campo de Caracol Radio. La producción de cacao en el departamento de Arauca se viene destacando por sus bondades, sus cualidades. Asimismo, vamos a hablar de la Fundación Alpina, que tiene un trabajo bien interesante en las zonas más apartadas del territorio colombiano. Cómo la inteligencia artificial está colaborando en el desarrollo, en la producción del sector agroindustrial y también en este recuento del 2025, la producción de cerdo, de carne, que tiene una gran acogida en el mercado interno. Sean todos bienvenidos. Ya comenzamos esta jornada informativa hoy 4 de enero, comenzando el 2026. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. La producción de cacao en Colombia se viene destacando no solamente en el mercado interno, sino a nivel internacional. Buenos precios, buena producción y una cacao de muy alta calidad. Saludamos a esta hora de la mañana a Karen Marín. Ella se encuentra en Arauquita, en el departamento de Arauca, una zona de alta producción de cacao y de muy buena calidad. Karen, bienvenida al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarla. Luis Enrique, muchas gracias por este espacio tan importante para nosotros. Vamos muy bien y un saludo desde nuestro departamento de Arauca. ¿En qué parte de Arauca está Karen? Nosotros estamos ubicados en Arauquita, en el pueblito cacaotero de Colombia, El Troncal. Ahora, usted es una persona muy joven y se ha destacado en Arauca y en todo el país por ese emprendimiento, por ese trabajo, por su comunidad. ¿Quién es Karen Marín? Bueno, Karen Marín es de profesión contadora pública y soy magíster en gerencia de proyectos. Inicié mi vida laboral desde muy joven, salí de mi universidad a los 21, entonces soy hija de cacacultores asociados a Comprocar. Soy artesana, soy chocolatera, soy apasionada por esta planta que nos ha dado, es muy bondadosa y nos ha dado una transformación del territorio, nos da paz, nos da tranquilidad, nos trae esperanza. Pero, y mamá de 2 hijos. Pues súper bien, Karen, pero no ha sido una tarea fácil, ¿no? Sobre todo por la zona donde están ustedes. No es fácil, además que en la asociatividad no es fácil. Generar esa motivación para que las personas se asocien, se agrupen, trabajemos todos colectivamente hacia un mismo rumbo, una misma visión. No es fácil, pero hemos estado fortaleciéndola y mostrando resultados, mostrando que sí es posible. ¿Cuál ha sido el reto más difícil de cumplir cuando usted llegó a esta cooperativa? Hemos tenido muchos retos. Entre lo económico, porque las asociaciones y cooperativas son sin ánimo de lucro. Entonces, tener la capacidad económica para la comercialización, la adaptación al cambio también. Entonces, llegar a otras partes de Arauca también fue retos, pues lo hemos logrado. Sin embargo, pues hay algunas partes en donde todavía soñamos con llegar. Pero sí ha sido una escuela de aprendizajes y más cuando ha sido una cooperativa, la recibí pequeñita comprando y vendiendo cacao solamente. Y pues ya hoy no solo vendemos y compramos cacao. También tenía una marca que se llama Gran Cacao, que es chocolates, sí, pero la hemos estado impulsando más, tiene más productos. Entonces hemos venido ya, vendemos insumos agrícolas, tenemos asistencia técnica, tenemos análisis de suelo, entonces hemos logrado algunas alianzas, sí. Y tenemos el código con Colinagro y con Agrilab, entonces tenemos venta de plántulas, ya no tenemos una central, tenemos 3 centrales de beneficio, entonces sí ha sido una escuela, un aprendizaje, pero muy bonito porque ha sido ese crecimiento que se ve reflejado en resultados y en personas con oportunidades. ¿Cómo llegó usted a esta cooperativa de trabajadores, de cultivadores de cacao ahí en Arauquita? Bueno, primero pues Comprocar es una historia muy bonita que nació hace 40 años
búsqueda de respuestas y soluciones a las diferentes injusticias que tenían nuestros campesinos, cacaocultores. Arauquita, municipio, tiene una historia de más de 300 años sembrando cacao y ha sido muy bonito como esos líderes que hoy ya muchos no están y hemos nosotros jóvenes liderado, pues llevando este legado de todos estos líderes, impulsando esta cooperativa, y hoy pues es una cooperativa muy fuerte que genera un impacto socioeconómico en el departamento muy importante e interesante. Y hicimos la postulación a este premio Emprender Paz. No es la primera vez, lo veníamos haciendo hace muchos años. Yo llevo ya para 4 años como gerente y todos los años estaba muy pendiente de la convocatoria para postularme, porque siento que realmente es un premio muy importante en el que nosotros visibilizamos esa gran labor que hacemos desde el campo, cómo a pesar de las situaciones desde de nuestros territorios en Colombia, sacamos adelante estos proyectos que permiten generar oportunidades de empleo, que generan un impacto social, ambiental, económico bastante importante. Entonces nos postulamos y con toda la esperanza nos visitaron, y nos permitieron contar esa historia, mostrar y presentarles esas personas que han estado por muchos años liderando, que son esas generaciones que han venido pasando por esta cooperativa, y pues de verdad que fue una alegría inmensa cuando finalmente llegó ese día de premiación y recibir este premio. Es símbolo, es un reconocimiento que nos generó mucha nostalgia, porque es como ese premio, el resultado a un trabajo que se ha hecho incansablemente y que han hecho nuestros líderes, que ha hecho un equipo de trabajo. Entonces es como premiar y diferentes situaciones que hemos pasado. Para las mujeres que la están escuchando a esta hora de la mañana, ¿cuál sería ese mensaje? Usted, que es una persona trabajadora, está en una zona muy compleja, muy difícil, ¿cuál sería ese mensaje? Que sueñen en grande, que todos los sueños se cumplen, que no hay limitaciones para soñar, que podemos, como mujeres, estamos hechas para grandes cosas, que tenemos cualidades que, sin desmeritar el trabajo del hombre, que es muy importante, y tenemos cualidades que nos permiten también sobresalir, impulsar proyectos y proyectos propios, avanzar, crecer, que son admirables desde cualquier parte y cualquier ocupación que realicen. Todas las mujeres somos admirables, y que trabajen por esos sueños que tengan para que sean una realidad y para que sigan contribuyendo y generando ese impacto tan bonito que generan en el mundo. Claro. Que no solo es dar vida. Sí, totalmente de acuerdo. Pero mire, Karen, qué bonito que usted también, estoy viendo aquí una foto de la fundación de la cooperativa. Usted está trabajando con niños de colegios de Arauquita. ¿Cómo es ese trabajo? Bueno, la cooperativa, hace unos años venimos haciendo un trabajo social articulado con la institución Simón Rodríguez, y hemos soñado con que estos niños, que les damos charlas, clasecitas con nuestros profesionales en temas de cacao, en el manejo integral del cultivo, y queremos llegar a chocolatería. Hemos soñado de que queremos que salgan estos jóvenes de 11 como técnicos de cacao. Estamos en ese proyecto, pero es un trabajo social sin ánimo de lucro. Que hemos buscado es sembrar el arraigo por el campo, porque hemos identificado que es una situación que se está presentando en Colombia. Los jóvenes están yendo del campo. Y entonces, claro, preocupación, porque muchos, si vemos la base social de Comprocal, la mayoría son de 50 años. Yo afortunadamente tuve la oportunidad y amo el cacao y me apasiona lo que mis papás han hecho por muchos años, y porque estudié, viví, me crié bajo esas planticas tan bonitas, pero desafortunadamente muchos hijos de asociados y de cacaocultores no tienen esa misma visión de generar o de seguir ese empalme generacional de sus papás.
Entonces pensamos qué va a pasar con los cultivos de futuros de unos años, porque los jóvenes no les gusta el campo. Entonces hemos venido por medio de ese trabajo social enseñándole todo lo que hay detrás de esa plantica, que su finca no solo es una finca, es una empresa. Entonces es ese trabajo. Claro, y sobre todo que este es un trabajo muy bonito, ¿no? Un trabajo que no solamente genera rentabilidad, porque hoy el cacao se está pagando a un muy buen precio, sino también se pueden quedar en la región trabajando por su tierrita, como decimos los boyacenses. Sí, total. Y aparte de la generación de valor agregado. Claro. Mira, el cacao no se desaprovecha nada. Con el cacao se hacen artesanías, se hace chocolate, se hacen un infinito de productos en derivados de chocolatería súper delicioso y apetecido. Y siempre sale. Hay un mercado, un nicho para cada cosa. Y entonces no se pierde el desecho, se le puede dar como alimento a los animales, o puede ser compostaje para el mismo cultivo. Entonces una matica que todo se aprovecha. Qué interesante. Karen, de pronto para las personas que quieran comprar, o me imagino que quieran tener algún conocimiento o algunos datos más del trabajo que usted realiza, ¿tienen alguna página en redes sociales? Sí, estamos en Instagram como Comprocar, con doble O, Comprocar. En Facebook, allí encuentran nuestras líneas. También tenemos página web, www.comprocar.com. Y también pues tenemos nuestra línea, la de gerencia pues es 311-440-0433. Y tenemos pues también de chocolatería. Cuando requieran chocolate, enviamos a todas partes de Colombia y donde toque enviar. Y la línea es 322-768-5916. Sí, también estamos en TikTok, entonces somos un poquito, nos movemos bastante. Karen, de verdad muchísimas gracias por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio. Un reconocimiento a ese trabajo de usted como mujer ahí en la zona de Arauquita. Muy amable, un feliz día. Y de verdad que muchas gracias por este espacio, por permitirnos contar eso que estamos haciendo desde ese rinconcito de nuestro departamento de Colombia, que es nuestro departamento de Arauca. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. Y acabamos de cerrar un 2025 que para algunos sectores fue bueno, otros no tanto, y las complicaciones se fueron superando con el paso de los días. La Fundación Alpina trabajó por el bienestar de los agricultores, de los campesinos colombianos en diferentes regiones del país. Saludamos a esta hora de la mañana a la doctora Camila Aguilar, precisamente la directora de la Fundación Alpina. Doctora Camila, bienvenida al campo de Caracol Radio. Pues muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar acá de nuevo y compartirles en qué va la Fundación Alpina y su trabajo con el campo colombiano. Doctora Camila, en medio de tanto trabajo, el balance del 2025 fue bueno, ¿no? Sí, Luis Enrique, pues muy contentos realmente porque hemos logrado avanzar en los distintos territorios en los que estamos, como lo mencionaba, en La Guajira, seguir trabajando en la asociatividad en la Alta Guajira, en el Bichada también con pequeños productores, con sus patios productivos y con la siembra de marañón, que más adelante les dará resultado, en el Cauca con mujeres mayores, también haciendo parte de programas como de sembrar y que tengan la compra garantizada, con unos enlaces comerciales importantes, y también con aliados muy importantes que hemos trabajado, que son otras fundaciones para fortalecer el tema asociativo. Hemos estado trabajando en Antioquia y en Santander. Entonces creo que hay unos resultados importantes, varias familias acompañadas, pero también resultados más de impacto como la mejora en la seguridad alimentaria, muchas familias que pasaron de tener solo 2 comidas al día a tener 3, y un mayor número de alimentos con alto valor nutricional. Entonces sí, creo que ha sido un buen año y esperamos el otro también nos traiga muy buenas historias. Y buenas historias y muchos retos para este 2026, ¿no? Porque ya se espera mucho más de la fundación. Claro, pues sí, como todas las organizaciones, pues cada vez uno mismo se plantea retos nuevos, y creo que es un año en el que también con las condiciones de la cooperación internacional, es importante que pensemos cómo las organizaciones nos podemos unir para tener un mayor impacto y tener distintos
distinto tipo de alianzas que de verdad permitan que pensemos cómo aportar todos a disminuir la inequidad en el país, que tenemos una desigualdad tan alta. Entonces, seguir trabajando por esto, que es una tarea pues que no da tregua. El Cauca ustedes no lo han olvidado, ¿cierto? Porque ahí tienen varios proyectos con emprendedores. Sí, señora, ahorita seguimos trabajando en un proyecto que se llama Aurora, Alianzas que Transforman, y es con mujeres mayores, que además de tener sus unidades productivas, con algunas de ellas estamos trabajando la producción de hierbas aromáticas para la venta. Entonces también estamos como fortaleciendo esa agricultura por contrato, pero mostrando que también se puede hacer de otra manera, por ejemplo, con personas mayores, ¿no? Que por lo general todos los programas están pensados en jóvenes, etcétera, pero pues como lo mencionamos ahorita, la población se está envejeciendo y tenemos que entender cómo nuestro campo siga siendo productivo, y ese es un proyecto en el que seguimos trabajando en Rosas y Sucre, en Cauca. Otro programa que ustedes vienen trabajando, directora, está relacionado con la modernización del campo colombiano para afrontar los efectos del cambio climático. Ahí cómo se está trabajando, cómo se está evaluando ese cambio en materia de tecnología. Uno de los temas que es importante es que hay que acercar estos fenómenos a las personas, y no con unos nombres y con unas formas tan rimbombantes, sino pues el cambio climático lo siente cada persona y cada agricultor, porque sabe que las lluvias ya han cambiado de frecuencia, de intensidad también. Entonces empiezan a sentir que tienen que ajustar sus prácticas y tienen que cambiar la forma en la que están trabajando. Entonces esto es bien importante porque también les genera una conciencia de ahorro. Por ejemplo, el riego por goteo que mencionaba yo es una forma de que esa misma fuente de agua no se desperdicie, sino que sea muy precisa para lo que necesitan las plantas que están siendo objeto de siembra. Y hay muchas tecnologías que llegaron y que se van a tener que utilizar sí o sí por los agricultores. Claro, pues mira, también hay muchas tecnologías ahora recientes que les permiten conocer, como estos temas de inteligencia artificial, que les permiten conocer a los agricultores, predecir el tiempo. Entonces, saber lo que antes se hacía muy de manera cultural y de los saberes de siempre, ahora les permite predecir, bueno, vienen unas lluvias fuertes, entonces tomar distintas decisiones en términos de sus cultivos. Eso es algo que también tenemos y buscamos promover. Y por ejemplo, con Latidos del Territorio, como te decía, también hay estudiantes, entonces personas que vengan con tecnologías distintas y nos ayuden también a acercar distintas soluciones que puedan hacer parte de como de ese kit que necesitan esos pequeños productores para ser más productivos y tener una mejor seguridad alimentaria. Hay un tema puntual que usted lo ha trabajado a la perfección, y es vincular a los jóvenes con el agro, porque hay un problema y es esa transición que se tiene que dar en el campo colombiano, pero los jóvenes no quieren estar en las zonas rurales, no quieren estar en la producción, en los cultivos. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? Porque este es un punto bien interesante de Latidos del Territorio. Pues ese es un tema muy importante y muy importante en este país, porque efectivamente, pues en este país y en general en el mundo, donde la población está envejeciendo, y tenemos que ver cómo hacer más, acercar a los jóvenes a las distintas industrias, tecnologías, etcétera. Lo que nosotros hemos visto como resultado, y nos gusta llamarlo no tanto como ese relevo generacional, sino un intercambio generacional, porque creemos que tanto las personas mayores que hoy están en el campo como los jóvenes tienen distintos elementos para aportarle al crecimiento y al desarrollo en el campo. Entonces lo que hemos tratado de hacer es establecer programas y formas a través de la tecnología que a los jóvenes les interesa. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con aplicaciones como la que mencionaba antes de predecir el tiempo, o también temas aplicaciones que les permitan llevar mejor las cuentas, ¿no? Las cuentas de los ingresos, o el uso en sí de distintas tecnologías más puntuales en
eso es algo que para los jóvenes es importante y les llama la atención de seguir trabajando en el campo. Pero también al mismo tiempo ese intercambio de conocimientos de las personas mayores, del tema tradicional, de cómo se han venido haciendo los temas, cuando un programa converge y junta estas dos formas de trabajo, pues tiene un impacto más fuerte. Sí, y me imagino que la mujer también allí está jugando un rol bien interesante. Claro, nosotros ya en la Fundación Alpina ya hace años identificamos, pues venimos trabajando con todo el tema de impulsar el poder de la mujer rural, porque de hecho a nosotros nos parece y entendemos con la experiencia y con lo que hemos visto en las distintas familias en agricultura familiar y campesina, es que la mujer es el centro de esa agricultura familiar y campesina. Pero cuando hablamos a veces de empoderar es como darle un poder que no tiene, y por eso hablamos de impulsar el poder de la mujer rural, porque al revés nosotros creemos que las mujeres ya tienen ese poder. Lo que tenemos es que ayudarles haga de cuenta como una cebolla, como a pelar esas capas para que ese poder salga y crean en sí mismas y puedan ser ese detonante que necesitan las comunidades para sobre todo hacer que los procesos sean sostenibles. Es parte de lo que hemos visto. Claro. Entonces, claramente trabajar siempre de la mano con las mujeres. Directora, ¿este programa lo van a ejecutar a nivel nacional o en qué regiones? Pues la idea es como nosotros trabajamos desde la Fundación Alpina, principalmente en La Guajira, en el Cauca y en Bichada. La idea es que podamos invitar a distintos actores como lo son también periodistas y también creadores de contenido que también sean multiplicadores de lo que se hace, también estudiantes y personas también de empresas, para que ellos mismos promuevan este programa, principalmente en estos territorios, pero de cualquier alianza puede salir que podamos unirnos con otras organizaciones para visitar otros territorios, porque lo importante es conocer la realidad del país y sembrar esa semilla de lo que se puede hacer para amplificar los resultados para estas familias. Doctora Camila, mensaje para los oyentes, para los campesinos del país. Bueno, pues primero agradecerles, porque sé que, y todos sabemos que el trabajo de la agricultura es un trabajo muy duro y que muy pocos agradecen. Entonces, primero dar las gracias por ese trabajo arduo y seguir y decirles que seguimos muchos reconociendo ese gran trabajo, esa gran labor, y buscando formas de cómo poder potencializar ese trabajo, cómo poder lograr que otros tengan historias distintas para contar en ese sentido. Pues doctora Camila, como siempre es un gusto, un placer saludarla a esta hora de la mañana, hablar con usted sobre los diferentes programas que está ejecutando la Fundación Alpina en beneficio de los agricultores colombianos. Doctora Camila, de verdad muy amable, gracias. Luis Enrique, muchísimas gracias a usted y muchas gracias a todos los oyentes y seguimos conversando. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. En un momento decisivo para la transformación digital del agrocolombiano, los sistemas de información geográfica se consolidan como una herramienta esencial para planificar, producir y comercializar de forma más eficiente, sostenible e inteligente los productos de los agricultores colombianos. Vamos a hablar de inteligencia artificial en el agro, cómo la tecnología está transformando el campo colombiano. Para ello, hemos invitado al doctor Jules Fernando Salcedo, gerente del sector de ESRI Colombia. Doctor Jules, bienvenido al Campo de Caracol Radio. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí. Doctor, venga, ¿qué papel está jugando la inteligencia artificial en el agro en Colombia? La inteligencia artificial está jugando y va a jugar un papel muy preponderante a través de lo que nosotros llamamos GeoAI, que es la inteligencia artificial aplicada con el dato geográfico. Desde hace ya muchos años se han estado trabajando muchos procesos en el campo, como entender el clima, hacer seguimiento a los cultivos, saber qué y dónde debo cultivar, etcétera. O sea, eso ayuda mucho al agro. Ahora, pues estamos hablando desde hace varios años sobre esta inteligencia artificial en el agro, pero ¿realmente ya se está aplicando en el país o es una teoría? No, ya se está aplicando, como te digo, hace muchos años se ha venido aplicando lo que nosotros conocemos como GeoAI,
que básicamente es coger los datos y con los datos enseñarle a las máquinas a hacer predicciones y con esas predicciones ayudar a la toma de decisiones. Ya se viene haciendo hace muchísimo tiempo, se hace en el Ministerio de Agricultura, se hace en la UPRA, por ejemplo, con todo lo que es el SIGRA, y lo que se hace es hacer seguimiento a los cultivos. Se puede hacer también aplicar tecnologías para saber el volumen de los cultivos, la salud del cultivo, etcétera. Y pues hoy por hoy se está tratando de llevar toda esta tecnología para ponerla pues en la mano de todo el mundo, de los campesinos, para que puedan saber no solo qué cultivar, sino cómo poder conectar para poder vender sus productos. Le hacía esa pregunta porque es que realmente cuando uno habla con el campesino, y usted lo debe conocer, pues las entidades, el Ministerio de Agricultura, la UPRA, Agrosavia, el ICA, pueda que tengan conocimiento de esa información, pero esa información no se ha transferido al agricultor. De pronto el gran agricultor en Colombia sí lo sabe, pero el pequeño y el mediano no conocen todavía esas tecnologías. Mira, yo creo que hay unos procesos que hay que trabajar. Hay un proceso de democratización de todo esto. Lo primero es la democratización del dato. Hay muchísimos datos, pero los datos hay que poderlos juntar y tomar decisiones sobre esos datos. Eso es como lo primero. Lo segundo, pues nosotros tenemos problemas un poco de conectividad. Se necesita conectividad para llegar al campo. Pero lo tercero es cómo hace el campesino para usar estas aplicaciones. Y yo creo que aquí la inteligencia artificial va a potencializar esto, porque se está convirtiendo en algo donde la tecnología, que aparentemente es un poco compleja, se va a volver un poco más sencilla a través de la comunicación con las apps, a través del lenguaje natural. Lo que yo veo en el futuro cercano es que es probable que desde una finca o desde una asociación o en un municipio pregunten cómo va a estar el clima, qué puedo cultivar, en qué momento puedo sacar el cultivo, todo eso, hacer preguntas en ese lenguaje natural y que los sistemas respondan y que los campesinos y la gente del común lo pueda hacer así. Hace un par de meses en la conferencia de usuarios de desarrolladores en California decían el nuevo lenguaje de programación más importante del mundo es el inglés y para nosotros el español. ¿Eso qué significa? Que lo que se está haciendo con toda esta tecnología de inteligencia artificial y con lo que nosotros trabajamos con ARGIS, que es esa ubicación, aplicar la inteligencia a la ubicación, se va a poder comunicar con los sistemas de una forma muchísimo más sencilla. Entonces yo sí creo que eso se va a explotar un poco y los campesinos y todo el mundo, la gente del común van a poder acceder a eso. Porque en la segunda cumbre de inteligencia artificial que se desarrolló aquí en Bogotá, se dio a conocer por parte del DNP un dato que es, no sé si interesante y preocupante, que solamente el 10% del sector rural estaba tecnificado. Y usted lo ha dicho, falta educación, falta conocer y conectividad para superar esas barreras, esas brechas en materia tecnológica. ¿Se está trabajando en eso? Sí, señor, se trabaja en eso, de eso se trata. Nosotros tenemos la oportunidad de trabajar desde Agricolombia, estamos trabajando muy fuerte por ejemplo, con el DNP, como tú lo nombras, con el COMPES de inteligencia artificial y con toda la ley de datos, y lo que buscamos es apoyar desde el lado tecnológico a las entidades del gobierno en esa implantación de la inteligencia artificial. Y de todas estas tecnologías, porque definitivamente van a cambiar la forma en que hacemos. Ahora, hablar de IA, eso es algo que todos los días uno está, digamos, atrasado un poco en los conceptos porque evoluciona a una velocidad alarmante. Entonces tenemos que tomar esto muy serio y trabajarlo, no solo los que son profesionales, los que están como el ICA, la UPRA, el Ministerio, todo eso, sino democratizar un poco eso, porque eso va a ser el futuro y va a impactar. Y tal vez una de las cosas que a mí me llama la atención, y si hacemos bien las cosas, tú sabes que la gente sale mucho del campo con los problemas de violencia y la productividad del campo. Pero yo creo que estas tecnologías son una oportunidad también para los jóvenes. Los jóvenes están dados a trabajar con eso
y si usan la inteligencia artificial y como nosotros promovemos con la geoía el uso del dónde, yo creo que se va a poder ayudar a los muchachos en el campo para que se queden en el campo y hagan sus parcelas productivas. Claro, usted lo ha dicho. El punto clave aquí, no sé si ya en esa transición generacional, los jóvenes que en su gran mayoría no quieren regresar al campo colombiano, debe haber alguna manera, algún mecanismo de primero capacitarlos, porque usted lo ha dicho, tenemos sensores, satélites, máquinas, toda la tecnología, pero el problema es que no llegan al campo. Esa juventud, ¿cómo hacerla para capacitarla y que regrese a las zonas rurales del país para que apliquen lo que aprenden? Sí, esos son los retos del gobierno. Nosotros a través del MINTIC estamos promoviendo toda esta tecnología y el uso del dato geográfico y estamos creando muchos cursos. Ustedes saben que el MINTIC hace eso para llevar a las comunidades aquí. Lo que realmente debería funcionarnos para nosotros en el país es esa descentralización del conocimiento. ¿Quién puede tomar mejor decisión que la persona que vive allá en su municipio, el que lo conoce? Entonces eso es lo que toca enseñarles. Y el uso de los sistemas de información geográfica y lo que nosotros llamamos la inteligencia de la localización, que es esa ubicación con información y haciendo un buen uso de la tecnología, yo creo que puede ayudar a crecer el campo. Bueno, doctor Jules, ¿qué nuevos avances vienen en materia de inteligencia, de aplicación para el agro colombiano que puedan ser interesantes y que se puedan aplicar rápidamente en el país? Digamos que hay muchas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, hace una semana hablaba con unos colegas de Uruguay y ellos estaban desarrollando un algoritmo de inteligencia artificial, una cosa tan sencilla como tomar fotos. En ese caso me mostraron, tomaban fotos de los hongos en el campo, ¿sí? Y usted sabe que hay una variedad enorme de hongos, y entonces él podía saber si era comestible, si no era comestible, tener cuidado con los que no son. Y en un celular puede llevar toda la información. Imagínate que te puede llevar todo el patrón de un cultivo en un celular y saber, poder analizar con un celular si el cultivo está bien de salud, si no, determinar si necesita fertilizantes o no. O sea, el potencial es enorme. Y entonces ahí el reto es grandísimo de poder recoger toda esta información, colocarla en lo que me llaman los lados de datos y poder hacer análisis basados en la ubicación para que a las aplicaciones en los celulares lleguen las cosas al sitio donde se necesitan. Y en los sitios pues se pueden tomar información e enriquecer. Eso es lo que está pasando básicamente hoy. Y en esta segunda cumbre de inteligencia artificial hay una frase que es bien interesante, no sé si es de ustedes, que la tecnología por sí sola no transforma, lo que transforma es el compromiso colectivo. Eso es lo que se tiene que dar en Colombia, ¿no? Claro, mira que esto es a mí me gusta el compromiso colectivo, el compromiso como tal. El gobierno no va a poder hacer las cosas por nosotros y nosotros no las vamos a poder hacer solos. Eso es, de hecho nosotros promovemos dentro de los sistemas algo que se llama el sistema de compromiso, que básicamente es eso, es llevarle la información a la comunidad y que la comunidad también aporte en un beneficio mutuo. Si hacemos eso en ese compromiso colectivo, pues yo creo que eso tenemos mucho potencial. Colombia es un país que es rico, y en esto de la agricultura y todo, pues eso puede ser una potencia a nivel mundial. Sí, señor. Bueno, finalmente, doctor Salcedo, para los agricultores, para los campesinos que a esta hora de la mañana lo escuchan, ¿cuál sería ese mensaje? Que no se le tema la tecnología, que la tecnología nos va a ayudar a transformar la vida, que ayuden a las instituciones del Estado, que aporten con sus ideas. Como digo, nadie conoce mejor cómo solucionar sus problemas, sino el que los está viviendo. Y eso ayuda a esa colaboración en doble vía, ese compromiso en doble vía, creo que nos va a ayudar a todos. Doctor Jules Salcedo, doctor Jules Fernando Salcedo, gerente del sector de ESRI Colombia, de verdad muy amable por haber estado aquí en el campo de Caracol Radio, hablándonos de inteligencia artificial, las nuevas tecnologías que están llegando al campo colombiano. Muy gentil, gracias, feliz día. Muchas gracias, Luis. Luis Enrique Hurtado en Al Campo de Caracol Radio. El sector porcicultor en Colombia ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años, convirtiéndose en una parte importante de la agricultura del país.
la producción de carne ha aumentado, impulsada por una mayor demanda, tanto en el mercado interno como a nivel internacional. Vamos a hablar precisamente del sector porcicultor. Hay un estudio de Bancolombia bien interesante que vamos a conocer en los próximos minutos. Para ello nos acompaña John Freddy Escobar, gerente de investigaciones sectoriales agroindustriales de Bancolombia. Doctor John Freddy, bienvenido al Campo de Caracol Radio, un gusto saludarlo. Sí, encantado de tener esta conversación, muchas gracias por tenerme en la entrevista. Bueno, doctor John Freddy, ¿cuál es el panorama del sector porcicultor en Colombia? ¿Ha mejorado? ¿Ha progresado? En términos generales, ¿cuál es esa visión que se tiene hoy en día? El sector porcicultor colombiano hoy es muy distinto al que teníamos hace 10, 20 años atrás. Ha crecido mucho en producción. El gremio ha logrado ejecutar una estrategia de consumo de cerdo en el país muy exitosa. Las empresas han ido creciendo, cada vez se han ido consolidando más, se han ido tecnificando, han entrado en un recorrido muy similar a lo que vivió también en años atrás el sector avícola, que hoy tiene un tamaño muy importante. Hay un trabajo muy grande en llevar a que el consumidor colombiano incluya cada vez más la carne de cerdo en su dieta. Se han ido tal vez disminuyendo un poco esas diferencias regionales entre el consumo y se ha hecho un producto cada vez más del día a día. Creemos que hoy en el plato del almuerzo, sea cocinado en el hogar, o sea que se compre en la calle, el cerdo ha empezado a tener un papel muy relevante. Y entonces eso ¿qué ha permitido? Ha permitido que las compañías inviertan, ¿cierto? Que las compañías crezcan y que tengamos cada vez un sector mucho más consolidado y mucho más competitivo también. ¿Tenemos estadísticas de cuántas granjas hay en el país? ¿Cuál es la producción de cerdo en estos momentos? Sí, las estadísticas se encuentran, pero yo diría que el dato más relevante es hablar de la producción, para que el colombiano entienda, digamos, una cifra un poco más tangible. Nosotros en Colombia estamos, en 2024 cerramos algo más de las 600,000 toneladas de producción de carne de cerdo, y eso significó un crecimiento de algo por debajo del 8%, del 7,8%. Y veníamos además de tener una tasa de crecimiento promedio en los últimos años, entre el 2021 y 2024, del 7,4%. Y este año creemos que cierran más o menos con un crecimiento del 7%. Esas son cifras que si uno las mira contra el PIB total del país es un múltiplo importante, y eso ha llevado seguramente al crecimiento de otras empresas que son proveedores de las compañías porcícolas, de servicios, y termina reflejándose en mayores ingresos para todo un ecosistema que además tiene un impacto muy importante en la alimentación del ciudadano colombiano. Es decir, la producción que hay en Colombia mantiene el nivel de consumo de las familias colombianas. Incluso ha aumentado. Ese consumo ha aumentado bastante. Mire, si uno mira cifras del gremio, en 2014 se consumía en Colombia 7,4 kilogramos de carne de cerdo por habitante, mientras que en el 2024, según las cifras del gremio, se consumieron 14,7. Eso es un crecimiento bastante importante. ¿Estamos importando carne de cerdo o no? Sí, señor. Y el crecimiento en la importación de carne de cerdo se debe a dos situaciones. La primera, que Colombia desde hace un buen tiempo, vía Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, abrió el mercado al cerdo de ese país. Digamos, esa carne en algún momento en la historia tuvo aranceles de importación, pero hoy no lo tiene. Pero también al hecho de que el consumo ha ido creciendo tanto que la oferta local, la producción local se ha tenido que complementar con importaciones. Entonces, el negocio ha tenido una dinámica tan importante en crecimiento que por eso en nuestro reporte decimos que crecen tanto en la producción local como las importaciones. ¿Y en el campo tecnológico cómo está? ¿Este sector se ha tecnificado?
Sí, señor. Hay algo que en este sector se habla mucho, que es la presencia de, de granjas, si son tecnificadas, si son comerciales, si son de traspatio, y aquí cada vez ve uno más la concentración de granjas que tienen un mínimo de técnicas de producción y de bioseguridad. Eso ha hecho que la producción aumente, porque para poder incrementar la productividad yo tengo que tecnificarme y tengo que tener medidas de bioseguridad. Eso ha ido creciendo bastante y desarrollándose mucho en el país. Una buena parte del crecimiento probablemente también habrá venido de granjas más tecnificadas y por lo tanto más productivas. Sí, doctor John Freddy, uno de los grandes problemas y quejas era el manejo de la sostenibilidad ambiental. ¿Sobre ese aspecto también se ha avanzado? Sí, y realmente uno pensaría que en Colombia el sector ha avanzado bastante, sobre todo, fíjense, hay unas prácticas muy importantes implementadas por el gremio, hay unas buenas prácticas que se le recomiendan a los porcicultores, y sin embargo el sector porcícola nunca ha sido presentado, digamos, cuando se analiza a nivel global sectores de alto impacto ambiental, pues no es el más, el que lidera pues ese tipo de ranking. Entonces cuando uno tiene también un avance en tecnificación, en volverse una granja tecnificada de producción a mayor escala, esas prácticas también van incorporadas dentro de las empresas, entre otras porque la porcicultura trabaja con seres vivos y la sostenibilidad ayuda a que haya una baja mortalidad, a que haya también, digamos, unas buenas condiciones de esos animales. Entonces, ¿quiénes más interesados en la sostenibilidad que los mismos porcicultores, que tienen que pretender y buscar su mayor activo, que es el activo biológico, está en las mejores condiciones y en el mejor ambiente? En algún momento se hablaba sobre la situación de la informalidad en este mercado, en el sector porcicultor. ¿Eso también se ha ido reduciendo? Sí, en la medida en que las granjas de traspatio van un poco migrando hacia una granja comercial o tecnificada, eso va mejorando. También lo que se ha hablado bastante es del sacrificio informal. No existen estadísticas, digamos, de una fuente oficial, precisamente porque al ser algo clandestino no se puede medir. Se escucha y digamos, se sabe ha mejorado, pero todavía pareciera que hay un reto muy grande. Todavía pareciera que hay una proporción del sacrificio porcícola en el país que es clandestino, que es informal y que seguramente genera un reto porque no tiene una trazabilidad, no hay una vigilancia sanitaria, y eso es muy importante, obviamente, ir avanzando para que el consumidor colombiano tenga la tranquilidad en cualquier parte del país que está consumiendo una carne de cerdo que cumplió con todos unos procesos en la faena y desposte y consumo ya al final. Doctor John Freddy, ¿cuáles son los desafíos que hoy afronta el sector porcícola en Colombia? Qué buena pregunta. Uno de ellos es precisamente ese sacrificio informal. La porcicultura en Colombia ha avanzado mucho, ha desarrollado prácticas de inocuidad, ha desarrollado prácticas de sostenibilidad, ha desarrollado prácticas técnicas que le permiten mejorar la productividad, pero siempre será una amenaza que haya una porción del sector que no cumpla con todos estos estándares que, por ejemplo, el mismo gremio trata de implementar y de promocionar. Entonces, en la medida en que haya una proporción importante de productores porcícolas o de plantas de beneficio que sean clandestinas y no cumplan con toda la normatividad, eso siempre va a ser un reto para la imagen y la tranquilidad del cerdo que se consume en el país. Afortunadamente, recordando que no existen cifras precisas por ser un tema clandestino, se habla bastante que se ha ido mejorando mucho. Y el segundo reto es competir contra el cerdo importado, aunque en nuestro reporte tal vez utilizábamos una palabra diferente, y es complementar, porque realmente el cerdo importado no es todo el cerdo completo. Se importan unos cortes muy puntuales de carne como piernas, paletas, chuletas, costillas,
y esto también ha empezado a ser parte de ese consumo nacional. Más o menos, se habla de unas importaciones que si se miden contra la producción más esas mismas importaciones, es decir, contra el consumo, son más o menos del 25-24% medido abril. Entonces, el reto también está en mirar cómo podría ser posible llegar a que parte de esas importaciones más bien fueran suplidas por la producción local. Y si no, por lo menos mantener un porcentaje tope máximo del mercado importado, que termina siendo en cierta medida también complementario por ser unos cortes específicos que compra el consumidor. Doctor John Freddy, finalmente, ¿cuál sería ese mensaje para el pequeño campesino, para el agricultor que tiene 1 o 2 cerditos ahí en la finca y que lo escucha a esta hora frente a los retos, lo que hemos hablado del consumo de carne en Colombia? ¿Cuál sería ese mensaje para esos agricultores? El primer mensaje es que están en un negocio, en un sector con una muy buena perspectiva de crecimiento, que viene creciendo a un ritmo muy superior incluso a otras actividades agrícolas y pecuarias. Ese sería como el primer mensaje. Estoy en un negocio de crecimiento. El segundo es acompañarse de las entidades estatales y de aquellas instituciones a través de las cuales yo puedo garantizar que mi producción tiene un mínimo de estándar de bioseguridad y que me permita crecer y tal vez llegar más adelante a no tener solamente 1 o 2 cerdos, sino incluso posiblemente tener una mayor escala, aprovechar y tal vez convertirme en un agroempresario de la porcicultura, eso sí siempre acompañado de las entidades que corresponden, de su acompañamiento, de las buenas prácticas de producción y por supuesto en la medida que sea posible del gremio que acompaña esta actividad. Doctor John Freddy Escobar, gerente de investigaciones sectoriales del sector agroindustrial de Bancolombia, de verdad, muchísimas gracias, muy gentil, feliz día. Feliz día y mil gracias por la invitación a tener esta conversación. Nos despedimos, nos volveremos a escuchar para continuar hablando, dialogando de los hechos, las noticias más destacadas del sector agroindustrial cuando ya estamos arrancando en firme el año 2026.